Un día ya amanecimos sin ni un 5, con 20 centavos, y dijo mi esposo: estos 20 centavos son para Saúl, para que se coma en la escuela, y se los dio. Y luego llegó un misionero y dijo: oh, yo sabe que mandaron a alguien aquí, y nos miró. Si tú con tus ojos naturales, tú miras y dices: pues esos están locos, ¿quién los va a mantener a tantos? Ese misionero se fue, y dice mi esposo que le dio un billete así, y se fue. Es el de Acán. Acán ya había entrado a la tierra prometida, y era una grande bendición de Dios, la que él no valoró. Durante el trayecto del desierto a las riberas del río Jordán, Acán había sido testigo de infinidad de milagros. Él había experimentado que Dios era real. No había razón por qué dudara de Dios. Había sido privilegiado de ver y sentir que lo que Dios dice es verdad. Había visto en los demás, y también él había recibido las bendiciones de Dios. Lo mismo había visto en los juicios de Dios sobre los desobedientes en el desierto. Pero en su corazón había algo que le obstaculizaba valorar las bendiciones de Dios, impedía poner atención a los juicios de Dios, y ese algo era la avaricia. La avaricia lo cegó y embotó sus sentidos para que no diera crédito a las bendiciones que Dios le había dado, y para que no se diera cuenta que la avaricia trae terribles consecuencias. El final de la historia de Acán era muy triste y terrible. En Josué 7:24, mire lo que dice. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Nos dice la palabra de Dios que él ya había experimentado las bendiciones de Dios. Él ya se había deleitado, porque él ya era un hombre que anduvo ahí con Jesús. Él miraba los milagros, él miraba todo lo que Dios hacía. Pero así es, el diablo es miserable, engaña aún a los escogidos. Entonces, él no le faltaba nada, tenía esposa, tenía hijos, tenía todo lo que necesitaba. Pero la avaricia, hermanos, la avaricia es del diablo. La avaricia, tienes y quieres más. Es como el rico, hermanos. El rico tiene, está cuente y cuente porque quiere más. No se da cuenta que de repente, ¡pac!, llega la muerte y se lo lleva. ¿Y para quién dejó todo ese dinero? Para el que se quedó ahí en un lado. Es que a Dios hay que darle lo mejor, y hay que darle el primer lugar. Dice, acá no pudo disfrutar de lo robado, fue condenado a muerte. Y lo más triste fue que su familia también lo fue, asimismo sus animales. Así que todo lo que había robado
junto con Acán, fueron apedreados y quemados. El desobediente trae maldición para su familia y todo lo que tiene. Así es que era más duro, más terrible, porque Dios no castigaba nomás al que hizo el mal. Si la esposa era buena, no era avariciosa, pues también, chiquita, ibas. Sus niñitos tampoco, pues también. Sus animales, pues también. A todos, fíjate cómo era Dios, bien duro. El castigo era bien duro. Entonces, dice que la maldición cayó para toda la familia, no nada más para él. Fue para toda la familia, no más por estar de avaricioso, de envidiar esas cosas que no le pertenecían. Y por eso Dios lo castigó. En la actualidad, hermanos, mucha gente, hermanos, se queja a veces, pero yo les voy a decir que Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso. Nosotros somos un milagro de Dios. A ver, nomás ponte a pensar unos momentos. Una familia va a un lugar desierto, donde no hay cristianos, donde no hay nada, donde no hay quien te dé un taquito. Y llegan 8 personas. ¿Qué pensarías tú? Pues estos están locos, ¿quién los va a mantener? Yo creo que van a andar de home, de limoneros. El pastor dejó su trabajo. Óyeme, qué conchudo. Dejó todo y se fue como al desierto. ¿Cómo no vas a creer en ese Dios tan real? Que al ir con las manos vacías, sin tener nada. Yo soy hija de pastor, pero nunca fui pobre. Como decía el hermano misionero, que había unos pobres que decían, vamos con los pobres. Era pobre, pero no tan pobre. Y dice, y yo me enseñé a confiar en Dios. Cuando Dios nos envió a predicar a ese lugar que no había ni un alma, no, estaba bien duro. El pastor que teníamos en Laredo dijo, Mimi, no te vayas. Me decía Mimi, no te vayas. No hay nada. Tienes muchos hijos. Tienes 6 hijos. ¿Qué vas a hacer? Pero yo me fui a pensar y a meditar, que nadie lo sabía, lo que mi madre me enseñó. Dijo, lo que Dios te da es algo que no te lo puede dar nadie. Dios es grande, muy grande. Es el Dios de lo sobrenatural. Yo creo en ese Dios de la prosperidad, que Él te prospera. Nosotros teníamos dinero, llevábamos dinero suficiente. Andábamos comiendo en restaurantes mientras llegaban unos muebles de nosotros. Y a mi esposo le rentaron un cuarto con piso pelón ahí. Primera vez que me acuesto en un piso con una concha ahí y todos mis hijitos como pollitos. Ahí nos acostamos. Y así, yo creo no pasamos ni un mes. Pero Dios es lindo, hermanos. Un día ya amanecimos sin ni un 5, con 20 centavos, y dijo mi esposo, estos 20 centavos son para Saúl, para que se coma en la escuela, y se los dio. Y luego llegó un misionero y dijo, oh, yo sabe que mandaron a alguien aquí, y nos miró
Si tú con tus ojos naturales, tú miras y dices, pues esos están locos, ¿quién los va a mantener a tantos? Ese misionero se fue y dice mi esposo que le dio un billete así y se fue. Y cuando ya se fue, pues compramos bastante mandado y bastante comida y no nos faltó. Al menos fuimos a una casa que tenía todo. Tenía su baño, su agua caliente. Fíjate de pobres. No teníamos nada. Y Dios nos da la casa con comodidades que la gente que vive ahí no las tenía. Nosotros tuvimos nuestro baño, nuestra agua caliente. ¿Por qué crees que yo amo tanto a Dios? Porque Él cuidó a mis pequeñitos. Él no quiso que sufrieran. Tenía su agüita caliente para bañar a todos mis niños. Teníamos todo. Pero ¿cómo? Si están bien pobres, apenas llegaron. Así es Dios, hermano. Un día eres pobre, otro día te hace rico, porque Él es el dueño del oro, es el dueño de todo. Y lo tuvimos allí. ¿Y sabes cuál era el plan de Dios? En esa casa estaba bien grande, tenía cercada, bien bonita. Y atrás estaba un salón grande. Mi esposo llevaba una guitarra. Ahí empezamos a trabajar. Dios nos mandó a una misión y la hicimos. Empezamos a hablarle a la gente de Cristo. Los niños, hermanos, allá no se les ven sus manos, tienen mucha costra que no se les puede quitar. ¿Y sabes qué hacía mi esposo? Invitábamos muchos niños, él les cantaba coritos, los bañaba, les cortaba el pelo, iban hasta con animalitos. Los vestíamos, llevábamos mucha ropa, nosotros íbamos de Laredo, Tamaulipas, allá vivíamos. Y así empezamos a hacer el trabajo de Dios. Como diciendo, ¿a qué nos trajo el Señor? Pero te fijas que Dios siempre te provee. Amén. Nos llevó allí y luego a trabajar, mis hijos, a trabajar. Y los niñitos iban a las casas con sus mamás y decían, wow, ¿y este niño de quién es? Ya no está la mugre. Y esas mamás, hermanos, así no las ganamos. Y empezaba la mamá, mi niño no duerme, mi niño es esto. Y así empezamos a ganarnos gente, hermanos, en ese lugar. Y así fue nuestro trabajo, hermanos, así fue. Pero no tuvimos que decir, pasaron años para que Dios nos diera. No, hermano. Dios es poderoso para hacer cosas grandes de un día para otro. Y fíjate, todos los que comíamos, nunca fuimos pobres. Dios nos proveyó todo. Dios nos bendijo grandemente. Íbamos a otros pueblos, íbamos a las casas a hablar de Cristo. ¿Y sabes qué hacían, hermanos? Nos daban cosas, hermanos, que tú no te imaginas. Decían, tengan, porque ustedes están cerca de Padre Dios. Y me daban las bolsas de huevitos, un quesito, frijol fresco. Y así nos daban toda la gente. Nos ganamos una pareja de un mercado, unos viejitos ya. Por eso dice la Biblia, el que no deja de padre y madre. Allí, hermanos, esos viejitos nos los ganamos para Cristo y nos llevaban las bolsas de aguacates, tomate y de todo. Y decía mi hijo, mis hijitos, fueron a comprar el mandado. Sí, el mandado sin dinero. Dios nos los daba todos free, gratis. Nos daba todo. Y entonces ellos nos invitaban a sus casas. ¡Ay, vayan a comer! O vayan a cenar. Y nosotros llevábamos música. Y allí la viejita danzaba.
danzaba y mis niños danzaban ahí y se alegraban y nos ponían la mesa, los manteles y nos daban de lo mejor, hermano. Era algo. Nomás tienes que mirarlo para creerlo. Fue algo. Este fue nuestro ministerio. Fue algo hermoso. Por eso dice la palabra de Dios. Nunca he visto uno desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Nunca. A mis hijos decían que eran ricos porque no tenían costra. Y a los niños pues le quitaban la costra y hacían limpiecitos a los otros niños. Y era nuestro trabajo, hermanos. El trabajo del Señor es hermoso, hermanos. Yo era una jovencita, hermanos. Yo tenía 24 años y mi esposo 28. Plena juventud. Así que nosotros le entregamos todo a Dios. Le entregamos. Aquí estamos, Señor. Di lo que vamos a hacer. Él iba a la cárcel. Es algo precioso, hermano, servirle a Dios. Es algo muy hermoso. Pues ahí nació mi hijo Jonatán. Mi hijo Jonatán es el número 7. Y Dios nos dio a Jonatán. La partera era una señora de los más ricos ahí. Hermano, es que a veces queremos que Dios nos dé, nos bendiga. Pero cuando Él nos prueba, ahí es donde dejamos todo. Nos fuimos a predicar. Nos dio un hijo más, que iban a ser 7. Y luego, ¿para qué no lo dio? Dijimos nosotros. Dios nos lo dio por algo, porque iba a ser algo especial. Pero a veces no lo entendemos lo que Dios quiere. Y lo decimos, Señor, ¿cómo estamos sufriendo? Mi niño cuando ya tenía 1 año, 1 mes, unos 2 meses, ya caminaba y todo, le entró el mendigo encefalitis. Hermano, sufrimos, sí se sufre, pero tienes que tener la fe. No teníamos hermanos que dijeran, ay, mira todos los hermanos, oren y todo. Unos poquitos, uno que otro. Pero hermanos, los pastores que fueron ya después, que mandaron a predicar, hermanos, no quisieron, se iban. Y nadie los aceptó. Un pastor se quedó encerrado y lo apedreaban y mandaron traer al pastor Saúl y fue, y todos lo querían. Pero es que Dios ve la fe de la persona. Nosotros nunca nos apedrearon y nunca así que no fuéramos a predicar. Y ese pastor se regresó. Entonces cuando mi hijo se enfermó en el hospital, cobraban mucho dinero. Nosotros no lo teníamos. Mi esposo le pidió a su hermano $100. No, nomás le dijo que lo ayudara porque nuestro niño estaba enfermo. Y le mandó $100 y le dije, mijito, tenemos que confiar en Dios y estamos haciendo el trabajo de Dios. Dios va a suplir todo. Pero ustedes saben que a veces unos cree, y mi esposo pues le falló un poquito la fe. Y le dije, regrésale ese dinero. Y luego, hermano, nos mandaron unos hermanos nos mandaron no sé cuánto, era mucho dinero. El dinero que nos mandaron, con ese pagamos todo y nos quedó dinero. Pero para decirles, esta mujer rica nos había prestado el dinero para sacar a mi hijo del hospital. ¿Y por qué lo pedimos si no teníamos dinero? Pero teníamos el dueño del dinero. Por eso te digo que Dios nunca se queda con nada. Y entonces unos pastores nos mandaron dinero, pagamos todo y hasta nos sobró y disfrutamos. Mira, cuando le sirves a Dios, disfrutas. Bien. El que le sirve a Dios, disfruta. El que le sirve de verdad. Pero es que le sirve de mentiras. Ay, no, a Dios no. Y yo no le voy a dar mis diezmos porque son míos. No, hermano, no seas miserable.
ni tengas avaricia. Tienes que darle a Dios con amor, darle todo. Entonces nosotros, hermanos, pudimos ver las bendiciones. Dios nos dio más dinero. Un hermano estaba orando y le dijo, da $1,000 para Zacatecas. Pues en el año 71, hermanos, era mucho dinero. Compramos un terreno, se hizo una iglesita, se cercó y allí haciendo reuniones. Fueron hermanos de California. Allá que tú dirías, ay, esos pobres, ¿quién los va a mirar? Mírame, parecían los ricos. Llegó un camión de California de puros jóvenes y lleno de jóvenes y cantando, alabando a Dios, y cantaron en la Jufa y en un cerro muy grande y muchos lugares, muchas iglesias católicas andaban entrando. Y fue ahí en Bañón, que es el otro pueblo, donde sacaron un machete y querían hacerle a mi esposo algo, pero dijo, pues hazme si quieres. Y como vieron que no les tuvo miedo, corrieron. Y todos los jóvenes del camión, hermanos, ahí en la iglesia católica no nos dejaron entrar, y él tenía permiso, no nos dejaron, y lo dijeron, vamos a ponerlo aquí afuera. Y los pusieron afuera y allí cantaron. Bueno, estaban tan ungidos esos jóvenes, cantaban esos coros de antes, en la cruz, lo primero vi la luz, pero sentíamos la gloria de Dios, y llegaba gente y escuchó allí, hermanos, pero Dios nunca te avergüenza. Esa persona que levantó el pandero ahí para hacernos daño a nosotros, los cristianos, y después estaba muriendo, ándele, chiquita, tuvo que pedir al pastor, dígale al pastor que venga a orar por mí porque me estoy muriendo, y se sentía culpable porque ella había hecho ese meeting que atacaran a los cristianos. Pero hermanos, Dios es lindo, Dios es fiel, así como dice que Él te pondrá en grandes. Después a mi esposo, hermano, esos jóvenes se lo llevaron a predicar, le pagaron todo allá a California. Y allá le dieron, hermano, le dijo, cómprele todos los muebles a la hermana nuevos, a los niños televisión también. Y antes nomás los ricos tenían tele. Y cómpreles todo. Hermanos, ¿quién fue? Yo nunca estaba pidiendo, ay, Señor, yo quiero una tele. Ay, Señor, yo quiero una sala nueva. Pero yo estaba haciendo el trabajo de Dios y yo lo hacía con todo mi corazón. Bien, jovencita, hacía escuelas de verano, juntaba muchos niños y, ay, hermano, yo siempre di todo, con todo mi corazón hacia las cosas. Y Dios nos proveyó grandemente, grandes cosas hizo el Señor en ese lugar. Para hacer grandes cosas no necesitas mucha gente. Para que Dios haga grandes cosas necesitamos ponernos en acción, orar. Nosotros éramos contados, iban personas hasta se levantaban la blusa, ¡ay, mire! Unas hernionas. Y así como tenían la hernia, el pastor oraba, ahí oramos, desaparecían las hernias. Y ese es el mismo Dios a quien nosotros creemos, hermano. Dios no ha cambiado, es el Dios de milagros. Así que para hacer un milagro no necesita mucha gente. Si eran los contados, y ahí hacía Dios los milagros. Así fue nuestro ministerio, hermano. Pero nosotros le seguimos a Dios con todo el corazón. Le entregamos toda nuestra juventud. A veces ya nos mirarán cansaditos. Pero desde el año 70, en enero, empezamos a predicar la palabra de Dios. Pero le entregamos toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros hijitos. Nunca les faltó nada. En el año, cuando nació mi Soren, cuando ya después iba a nacer mi Soren, yo me puse un poco mala. Porque había pasado un trayecto muy duro con mi hijo Natán. Pero Dios sanó a mi hijo. Y pudimos poner en alto el nombre del Señor.
Después nació mi hijo y ya después Dios nos movió y nos fuimos. Mi hijo tenía tipo 3 meses y nos fuimos para Coahuila. Pero yo les voy a decir que nunca Dios nos ha dejado. Nunca. Siempre ha habido una visión en nosotros. Siempre ha habido, nunca nos hemos conformado. Siempre queremos algo más. En ese lugar, si usted un día va, hermano Chalo también tiene videos que cuando nos salimos de ahí, cuando ya inmigramos, no crea que porque queríamos dinero, porque queríamos vivir mejor. No, nosotros no éramos de esas personas. Mi esposo tenía cáncer en todo esto. Por eso les digo que nosotros entregamos todo. No nos acobardamos. Y el pastor que teníamos que allá lo llevó a que lo operaran. Esa iglesia que recibimos en Coahuila, hermanos, tenía puros palos y bloques parados, sin piso, todo pobre, todo feo. Ahí Dios nos llevó. Ahí levantamos, había como unos 15 personas. Ahí levantamos esa obra, hermanos. Se puso todo nuevo. Se transformó todo. Tenían todavía baño de pozo. Veníamos de un lugar tan lejos y teníamos lo mejor, y allí ya en la ciudad había todavía baño de pozo. Te fijas cómo hay pastores que no se afanan ni les importa nada. Ahí todo se transformó y se pusieron baños y se hizo muchas cosas. Siempre ha habido una visión en nosotros. Nos ven viejos, pero nunca hemos dejado de proclamar las buenas de salvación con todo nuestro corazón. Después se compró un terreno y se estaba construyendo ya un templo. Fue cuando mi esposo se puso malo, se quedó sin habla. Hermanos, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Me acuerdo que dijeron, ya no va a poder hablar, y no hablaba. Y una hermana me dijo, hermana, yo conozco un hermano que le pusieron un aparato y por aquí hablaba. Le dije, yo no lo quiero así. Yo no lo voy a querer con un aparato que me hable por esto, no. Yo creo que Dios lo va a sanar. Y Dios lo sanó, hermanos, y lo dejó sano. Pero hay gente que no tiene fe. ¿Cómo me quería conformar, hermana, con un aparatito? Aquí va a hablar, demonio miserable. Y no, Dios lo sanó completamente. Y luego un pastor fue el que nos dio una carta. Otro milagro, hermanos. ¿Quién va a inmigrar a 10 hijos? Y la papá y la mamá. A 12, ¿quién los va a inmigrar? ¿Quién? ¿Quién puede hacer ese milagro? Pues mira, dijo Dios, estos mis hijitos no son interesados. Ellos me trabajan y me trabajan duro. Y no han querido hacerse ricos. Y no han querido almacenar dinero, no. Así como Dios nos daba. Aún los cheques de mis hijos los metíamos en esa construcción, porque los hermanos estaban tan contentos construyendo una iglesia tan grande que caben 1000 personas, hermanos. Así es que la visión nunca se acabó. Estábamos ahí. Y yo, como siempre, haciendo rifas, haciendo tamales, haciendo esto, haciendo lo otro. Y sacábamos mucho dinero para ayudar a la obra. Y hermanos, y fue de Dios que nos vinimos a Estados Unidos por la salud de mi esposo. Pero mira, nomás cuando ya inmigramos, dijeron, él no va a predicar porque él va a descansar. Nosotros no nos podíamos quedar sin ir a la iglesia. Íbamos a la iglesia y luego lo descubrían, hermano. Nos predica, hermano. Y así empezamos. Es que cuando eres llamado, el llamado es hasta la muerte, hermanos. No es que digas tú, a mí me duele mucho esos hermanos pastores que dicen como el hermano de Flimo, no de
que murió el hermano David. ¿Cómo va a dejar el ministerio nomás así como dejar un trabajo? No. El trabajo de Dios es algo especial. No es como tu trabajo que dices, ya mañana no voy a buscarme otro trabajo. No. El trabajo de Dios es para toda la vida. Por eso Él nos ha dado la vida. Hemos sido desobedientes, pero hasta aquí Dios está con nosotros y no nos ha dejado. Amén. Y nos ha dado unos lindos hijos que aman a Dios. A veces yo escucho a mis hijas, las más pequeñas. Hay una de ellas que yo creía que ya estaba muerta espiritualmente. Y no sé qué día nos juntamos a un almuerzo ahí con Diana y empezó a hablar ella. Y dijo, yo estoy yendo a una iglesia, pero allí nomás está visitando. Dijo, voy a las 5 de la mañana. Ahí oramos, ahí hay testimonios, ahí está muy bonito. Y yo me gozo, porque me gozo que mis hijos estén vivos espiritualmente, que no se afanen por este mundo. Muchos se afanan, ahí voy a trabajar, que trae mucho dinero. Hermano, dinero de nada sirve. Lo que sirve y lo que vale es servirle a Dios. Y darle todo lo que tú tengas. A nosotros nunca nos faltó nada. Dios como que decía, este es mi rebañito, yo los voy a cuidar, y siempre nos cuidó. Cuando llegamos a Coahuila, cuando llegamos ya emigrados a Dallas, alguien nos prestó una casa, y se quedó casa, con todo, por 6 meses gratis. ¿Quién hace eso? Pues Dios. Alguien nos llevó mucho, pero mucha comida. Dios. Alguien los llevó a todos los hijos a comprar zapatos en una zapatería, nuevos, todo. Entonces, nosotros hemos visto las bendiciones de Dios grandemente. Grandemente. Él nunca se queda con nada. Si tú te duele el deshacerte, el darle a Dios tus diezmos, yo te digo, pruébalo. Yo ya lo probé muchos años. Y Dios es fiel. Bueno. Nunca nos ha dejado. Yo sé de todo, hermanos. Yo he oído que me critican. Ay, la pastora que trae carro nuevo. Yo sé de andar a pie, de surcar cerros, de traer un carro viejo, de traer un carro que llevaba a mis nietos a la escuela y salía las llamas, el carburador se prendía. Yo sé de todo, hermanos, de todo. Por todas esas partes he pasado, pero nunca me he acobardado. Yo siempre he tratado de servirle fiel a Dios. Por eso, hermanos, yo en esta mañana yo les quiero decir que Dios es fiel. Dios es fiel, no importa nada de lo que tú puedas hacer, que Dios no se queda con nada. Cuando tú das a Dios, Él te da para atrás doble. A mí Dios me ha bendecido grandemente y yo doy porque Dios me bendice y me bendice cada día. Y yo siembro. Enséñate a sembrar.